Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica y bueno, platicando con valioso recurso humano y equipo del doctor Víctor Alberto García García, quien es neurocirujano, el doctor Daniel de la Rosa, quien es anestesiólogo, y el doctor Marco Vinicio, que es parte del equipo médico que contribuye con esto para que la manera de atender de manera integral, pero yo creo que la conformación de un buen equipo hace la diferencia para esa planeación de la que él platicaba. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Platicábamos un poquito antes de entrar a cuadro con ellos sobre la importancia que tiene una planeación, ¿sí? Y hablar sobre algunos aspectos técnico-quirúrgicos que nos pueden cambiar mucho en los desafíos principales que se puede dar en los aspectos anestésicos en la neurocirugía, Daniel. Sí, sobre todo en neurocirugía y como en todas las ramas de la anestesia, porque así como mencionaba el doctor Víctor, que la neurocirugía se ha dividido se ha hecho cada vez más específica, así también la anestesia ha crecido y se ha dividido en muchas áreas de oportunidad, como puede ser neurocirugía, pediatría, cirugía de cáncer, en todas las ramas pues, están específicas las técnicas anestésicas. Y en este caso, pues el desafío principal en anestesia, yo creo que es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente no tiene vuelta de hoja. La seguridad del paciente es lo principal para cada anestesiólogo y debería de ser para cada anestesiólogo esa su prioridad. Desgraciadamente, en el marco jurídico no está tan regulado y por eso es que hay todavía algún abismo ahí, muchos huecos que podríamos mejorar para la administración de la anestesia y mejorar así la seguridad aún más del paciente. Ese aspecto del que hablas sobre el marco jurídico es algo en lo que la hondanada, ¿sí? De que ustedes tengan las herramientas. Digo, hay por ahí casos, historias, hasta en redes sociales, de situaciones donde un fármaco puede garantizarle a un anestesiólogo una calidad de la atención y de una anestesia segura, que bueno, quizás son cosas que no vienen en este caso al contexto, pero entiendo que esa es parte de lo que un anestesiólogo como profesional tiene que tener la certeza, y por eso vemos que de repente sigue habiendo la cultura de que el anestesiólogo sigue cargando en su mochila los medicamentos necesarios, porque luego se topan con situaciones donde en algunos hospitales de ciertas características la regulación y contrarregulación de medicamentos por alguna situación se puede dar de manera diferente, y el desabasto de medicamentos puede cambiarte a ti un poco el criterio para un manejo clínico, quirúrgico, y darle un resultado como el que espera tu cirujano, ¿sí? De acuerdo al comportamiento y la capacidad de improvisación, a veces de adaptación. Digo, te acordarás cuando éramos en etapa formativa, todo lo arreglábamos con cinta adhesiva y hasta lo tonto se pegaba con cinta adhesiva, pero los tiempos han cambiado. Y voy a una pregunta para ti sobre aspectos de neuromonitoreo en el acto quirúrgico. Ok, el neuromonitoreo consiste en el monitoreo fisiológico de las funciones cerebrales, principalmente ondas cerebrales, áreas de elocuencia o áreas epileptógenas. Principalmente es lo que nosotros monitoramos en cirugías de cráneo. Y en cirugías de columna también hay un neuromonitoreo especial que nos ayuda a ver si el nervio, en la raíz nerviosa en la que están trabajando, pudiera tener algún daño. Doctor, bueno, y sabemos que Hospital Country 2000 cuenta con los mejores equipos tecnológicos, tanto de neuromonitoreo para los quirófanos, para que ustedes le puedan dar esa seguridad a los pacientes. Pero cuando usted maneja todos esos anestésicos, ¿en qué se basa usted para que existan menos riesgos de complicaciones posanestesia para ellos? Hablando específicamente más de técnicas anestésicas. En el paciente neuroquirúrgico se puede utilizar técnicas anestésicas desde sedación, anestesia general, anestesia en el paciente dormido, despierto, dormido. ¿Qué quiere decir esto? El paciente puede entrar a la sala de quirófano, dormirlo completamente, y cuando se trate de una cirugía que necesita que el paciente haga una función específica, ese paciente se puede revertir y despertar durante el procedimiento, y así
tener el menor error posible para asegurar que el paciente no tenga ningún daño posterior en la cirugía. Una vez terminada el área de elocuencia que estamos buscando, una vez que se identifica el área de elocuencia que estamos buscando o la zona importante que estamos buscando, el paciente se vuelve a dormir para continuar el procedimiento quirúrgico. Y cuando usted ya lo despierta de la anestesia por completo, ¿él recuerda es todo esto? Cuando usted lo revierte y ayuda para detectar el área motora a la hora de la intervención. En el paciente sí recuerda, porque tiene que tener las funciones específicas. Por ejemplo, en la cirugía de Parkinson, en la que el paciente tiene que dejar de temblar a la introducción de un electrodo, ese paciente tiene que estar completamente despierto, porque si tuviera algún efecto anestésico, el temblor no sería como cuando está, digamos, en la normalidad. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que revertir completamente y despertarlo y tenerlo al 100 para que ese temblor sea idéntico al cuando está despierto. Entonces, aplica mucho que en la cirugía en la que contemplamos despierto, dormido, despierto, contemplamos que el paciente es, específicamente en los pacientes con cirugía de epilepsia, es muy más usada este tipo de técnicas. En cirugía de Parkinson, en tumores que involucren alguna área elocuente o que involucren algún área de epilepsia que pueda provocar Para epilepsia. que el auditorio nos entienda, ¿qué es decir un área elocuente? Un área elocuente es la que tiene una función específica, principalmente motora, como puede ser tomar un objeto, hablar, recordar, en la cuestión de la memoria. También pudiera ser que el área elocuente también que haga una función específica, principalmente. Esta pregunta va para ti, dirigida, Marco. En aspectos de biología molecular en neurocirugía, ¿cómo se ha logrado que la biología molecular se involucre de manera directa como aplicación en este ámbito? Ha sido muy interesante porque desde un principio los términos de biología molecular y neurocirugía no pueden ser más distantes en cuestiones de escalas, por ejemplo. Sin embargo, referencias de hace 3-4 años, 2019, comienzan a ver las aplicaciones, sobre todo para hacer más específico el manejo y la guía para el neurocirujano en cuestión de resección de tumores. Porque como ya lo hemos estado hablando, hay tumoraciones que se van a encontrar en áreas elocuentes, que van a involucrar ciertos tractos que hay que cuidar mucho para evitar efectos secundarios en el paciente o efectos adversos. Por ejemplo, en términos de biología molecular han comenzado lo que son las optogenómicas o lo que sería la neurofotónica, que es el uso de luz para estimular neuronas específicas para poder modular su actividad y detectarla. O por ejemplo, los mecanismos de espectroscopía de tipo Raman, que básicamente es intraquirúrgico, se utiliza lo que es una sonda, se aplica un rayo láser. Y el rayo láser va a interactuar con lo que serían las estructuras cerebrales y nos permite, mediante la difracción de lo que sería su espectro de luz, verificar cuál es el tejido sano y cuál es el tejido tumoral con respecto a sus características. Los tumores generalmente tienen características de una reproducción alta, núcleos más densos, áreas hipóxicas, que estos refractan la luz de una manera diferente a lo que se le conoce como una radiación inflexible de la luz a comparación de la flexible como lo que sería un espejo, donde no cambia la energía del rayo, en este caso sí cambia. Y esos cambios en su emisión o la forma en que rebota este rayo permite analizar su espectro. Y al analizar este espectro hay ciertas características específicas tumorales, como ondas pico, ondas banda, que son, por ejemplo, las ondas bandas se asocian más a tejido mielínico dañado, las ondas pico se asocian más que nada a los somas dañados principalmente, y esto le permite al neurocirujano, dentro de la cirugía, captar con mayor especificidad cuál tejido es el que está lastimado, cuál tejido es el que es tumoral y cuál es el tejido sano, permitiendo una resección muchísimo más manejada o muchísimo más controlada para evitar dañar tejido sano. Esto surgió porque actualmente se utiliza, por ejemplo, la aplicación del ácido aminolevolínico, que se metaboliza por las mitocondrias a protoporfirina 9 y brilla en imagen. Sin embargo, la capacidad de captación aún de las células tumorales es del 40%. Significa que el 60% de las células tumorales no van a captar este tipo de
contraste, que realmente no es un contraste, pues, pero funciona de una manera similar. Y esto entonces sí nos permite disminuir los riesgos de un efecto secundario del paciente. Es una guía en vivo para el neurocirujano para poder detectar tejido sano, de tejido tumoral y poder garantizar un mayor éxito en estos pacientes. También se aplica en cuestiones diagnósticas por imagen, las tractografías, por ejemplo, la inmunofluorescencia o los perfiles genómicos de ciertos tipos de cánceres que nos pueden hablar de una estratificación para un pronóstico benéfico o tal vez no tan bueno para el paciente. Entonces, estamos hablando de que son tecnologías nuevas, van a tardar tiempo en aplicarse porque son muy recientes en países pues, más desarrollados. Sin embargo, lo importante es siempre estar al pendiente con la esperanza de que cuando llegue a nuestro país, pues ya tener el conocimiento y no empezar desde ceros. Ok, digo, creo que el aspecto de la biología molecular ha avanzado de manera significativa en todo esto. La recomendación sería para aquellos que tengan un familiar o algún paciente con características de alguien que requiera una cuestión anestésico-quirúrgica aplicado al área de la neuro. Daniel. Yo creo que, como ustedes bien comentaban hace un momento, el manejo de un paciente que entra a quirófano tendría que ser multidisciplinario. No puede ser, ya se acabó eso de que yo soy el héroe y yo nada más puedo manejar al paciente, sino el paciente tiene que tener y debería de tener un equipo multidisciplinario para entrar a una cirugía, que podría ser una valoración preanestésica, una valoración por neumología, una valoración por un rehabilitador desde antes de la cirugía, una valoración por un neurofisiólogo. Todas esas áreas son áreas en las que el paciente tendría que tanto pacientes y familiares tendrían que relacionarse para en el prequirúrgico y en el postquirúrgico tener a un paciente seguro. Pues creo que son aspectos importantes. Pues vamos a ir a un corte comercial y continuamos aquí en Torre Médica. Gracias. Continuamos.